Hola, yo soy Ángela y hoy vamos a hablar de cómo yo cuidé mi salud mental cuando mi vida iba de pique. Cosas que a mí me funcionaron. Yo no soy profesional de la salud por ahora, solo soy estudiante de psicología y voy a contar lo que a mí me funcionó, que tal vez a ti no te funcione. Está bien, Carlota. Yo empecé a cambiar la percepción de las cosas, de la vida, de lo que pensamos. Porque si uno no se para ahí en medio de la nada decir, parce, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues uno no cambia. Entonces eso fue lo primero que hice. Entonces preguntarse, ¿quiero vivir como estoy viviendo? ¿Me gusta vivir como estoy viviendo? A mí claramente no me gustaba. Entonces dije, no puedo seguir así. Mi salud mental no puede depender de otras personas, de otras cosas que yo no puedo controlar. Entonces no me voy a permitir vivir así. Estoy en mis 20, nena. No más. Es ahí cuando yo, Ángela, decido empezar con la meditación. Van a decir como, no, nena, no, apaga y vámonos. Pero a mí me funcionó. Yo creí que la gente hippie era loca, pero no, sí funciona. Varios estudios han comprobado que sí, que la meditación funciona, porque la meditación en sí como que modifica ciertas estructuras del cerebro encargadas de hacer muchas cosas. Entonces baja también los niveles de estrés y le ayudan a uno a estar como más relajado, ¿sí? Entonces busqué en YouTube, que todo lo sabe, y me mostró meditaciones guiadas. O sea, alguien me dice lo que tengo que hacer y yo solo lo hago. Entonces eso hice y les voy a dejar canales que a mí me funcionaron. Entonces ya luego dije, listo, me estoy calmando, me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, me gusta. Entonces dije, no me lo voy a complicar más estando todo el día en mi celular pegada, gastando mi vida y mi juventud y mi belleza viendo cosas que a mí me alteran. Entonces otro paso también es dejar de estar tanto tiempo en el celular viendo cosas innecesarias, cosas que no te sirven para nada. Nena, ¿a ti te sirve una niña bailando en un TikTok? ¿No es cierto? Dejar de estar tanto en el celular, o en su defecto mirar cosas que para mí me hicieran crecer como persona, que me aportaran contenido como a mi salud, a mi inteligencia y esas cosas. Otro paso que yo hice es escuchar audios de merecimiento, de manifestación, de cosas lindas que uno se puede decir a uno mismo cuando uno se levanta, cuando uno no está haciendo nada por ahí. Dejar acá unos podcasts y canales que me ayudaron mucho a eso, a cambiar mi pensamiento, a cambiar la forma en que yo me veía a mí misma. Y bueno, son estos. Otra cosa que yo hice, algo que subestiman mucho y que no mucho lo hacen, que me he dado cuenta, es hablar sola. Nena, parecerás loca hablando sola, sí, pero funciona demasiado, funciona mucho. Cuando tú tienes muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer, muchas cosas que explicar y no tienes a quién decírselas, o en su defecto no quieres decírselo a nadie, y eso es respetable, eso está bien. Como que hablar solo a uno le ayuda a despejar la mente, a hablar, a regular las emociones, a bajar el estado del estrés, científicamente comprobado. Entonces esas cosas a mí también me ayudaron a sacar de mí todo lo que yo quería decirle a alguien, quería decirme a mí misma. Incluso hacía que le estaba hablando a una psicóloga, porque nena, no hay plata para un psicólogo. Otra cosa que hice, que ustedes pueden hacer si viven en una zona adecuada, si tienen el privilegio de eso, en Bogotá, Colombia, o en Latinoamérica, de salir a caminar sola. Porque es que, ¿qué pasa? Uno se acostumbra tanto a la gente que uno pierde la individualidad. Uno empieza a decir, no, es que yo no puedo salir a tomarme un café porque estoy sola, no tengo amigos. Nena, no digas eso, perfecta, eres pequeña. Empecé a salir sola a sitios, o sea, primero a las tiendas, luego a centros comerciales, y así escuchando música relajada y todo eso. Y eso empezó
a que con caminar a mí se me disminuyeran los niveles de estrés, que yo me alejara de lugares hostiles, mi casa. ¿Qué otra cosa? La música ayuda, pero hay ondas que son para sentir euforia o tristeza, o sentirte feliz o sentirte tranquilo. Preferiblemente yo dejé de escuchar música que me hicieran sentir así como. Entonces empecé a escuchar música que a mí me bajara los niveles de estrés, de cortisol y esas cosas. Dejar que la gente hablara. Nina, tú no tienes que explicarle a la gente qué eres, quién eres, qué quieres hacer, tratar de impresionar a la gente. No, muñeca, no hagas eso. Porque hacerle creer a las personas que tú eres importante, que tú vales, es una pérdida de tiempo. Desde que tú sepas que eres importante para ti, nena, tu vida cambia. Entonces yo dejé de querer impresionar a la gente, de querer explicarle a la gente que yo era valiosa, y empecé a creérmelo yo misma. Yo empecé a creérmelo a mí misma porque dije, nadie me lo va a hacer creer, yo me lo hago creer a mí misma. Lo que es, digamos, también leer, que a muchos no les va a gustar, nena, pero a veces hay que despegarse del celular, como les digo. Y empiezas a leer y empiezas a despegarte un poco de esa ansiedad que te genera estar vivo. Llorar, nena, yo aconsejo llorar todo el tiempo. Llorar te libera muchísimo, muchísimo. Es como cuando tienes un vaso lleno de agua y ya no le cabe más agua y tú sigues echándole y él se sigue regando hasta que tú no cojas y saques el agua del vaso. El vaso no va a estar tranquilo, no se va a dejar de regar. Algo así funciona nuestro cerebro, nuestro estado mental. Si tú no depuras eso va al punto que viene, lo que te pasa, no lo sacas, no vas a reprimirlo, y ya luego va a ser difícil de sacar. Entonces ya luego está el depurar no solamente cosas materiales, porque también sirve mucho el hecho de botar cosas que no necesites de tu cuarto. Bótalas, déjalas ir, eso también sirve. Y depurar tu vida de personas que no te suman, pero tampoco te restan, o en su defecto te restan. Y eso te resta también a ti estrés. Eso también es un punto bueno. Dejar de tener gente en la vida que no aporta en nada. Otra cosa súper importante que yo también hice fue cuidar de mí. O sea, sí, haz ejercicio, medita y esas cosas. Todo el mundo lo dice. Pero nenas, es de verdad, es cierto. Porque tu cuerpo usa ese mecanismo para estar bien. Entonces, pues yo ni corta ni perezosa fui a un TikTok que me aporta y empecé a buscar mujeres que hicieran ejercicio en casa y yo copiarme. Y lo hice y empecé a hacerlo por mucho tiempo. Empecé también a ocupar mi mente en otras cosas, a ocupar mi mente en cosas que me aportaban, que no me generaban estrés. Y otra cosa súper importante que engloba casi todo es la de merecer. Mereces estar sufriendo en este mundo difícil. Mereces ser tratada como estás siendo tratada. ¿Tú te tratas como otros te tratan a ti? ¿Permites eso? ¿Vale la pena estar sufriendo, quemándome las pestañas a diario pensando en si merezco o no merezco? No, no merezco. Nadie merece. Tú eres, repite esto, tú eres dueño de tu propia salud mental. Nadie va a venir a decir, ven te curo, no. Y dije, voy a poner mi vida bien, porque de todos modos irnos no podemos, desvivirnos no podemos. Y ¿les sirve de algo? Recordatorio. El proceso no es lineal. El proceso de cuidar de tu salud mental no es lineal. Yo acá te estoy hablando de hace casi 2 años. De 1 a 2 años. Y hay altos y bajos. Y no es porque hoy hiciste ejercicio y esto, y hoy meditas, ya mañana vas a estar bien. Pues no, así no funcionan estas cosas, muñeca. Claro que estas cosas hay que uno acompañarlas con un profesional de la salud, eso es verdad.
Tengo entendido que hay universidades en Colombia que ofrecen sus servicios psicológicos a estudiantes a muy bajo costo o incluso en algunas ocasiones gratis. Eso es una cosa que me falta a mí hacer y es ir a terapia. Como estudiante de psicología, obviamente necesito ir a terapia en alguna ocasión, porque imagínate, nena, recordatorio para los estudiantes de psicología, vayamos a terapia, porfa. Porque, sí, la cuestión de poner también tu salud como si tú fueras un tercero también ayuda muchísimo. El de decir, si yo no le hablo así a otras personas, ¿por qué yo me estoy hablando a mí misma así? A mí mismo, a mí misma. No tiene sentido. Trátate con cuidado. Trátate con empatía, como si estuvieras tratando a otra persona. Cuando hacemos todas esas cosas para parar y hacer de la rutina algo diferente, la vida cambia. Tu vida cambia, tu salud mental cambia, la percepción de la vida que llevas cambia. Eso fue lo que yo básicamente hice para empezar a cuidar mi salud mental. Ahora, si ustedes llegaron hasta acá y dijeron, no, nena, eso no es para mí. Algo que funciona un poco parecido a la meditación es el arte. El arte entendido como escribir, como esto que estoy haciendo aquí, como dibujar, trabajar. Hay gente que de verdad le gusta mucho trabajar. Eso también permite que la persona se desahogue, que piense en el ahora y olvide un poco sus problemas. Escribir también es una buena técnica para cuidar la salud mental, porque te permite a ti de alguna manera sacar lo que tienes dentro, lo que no puedes decir con palabras. Millie Combo es esta crayola de Trendy. En el tono no tiene, pero creo que era como 9 o 6. Y este de Miniso, que es de My Melody. Aquí tengo aplicado ya la crayola, lo delineé bien y luego pues lo apliqué ahí en todo. Y este rojito lo que hago es ponerlo acá y solo ponerlo la mitad. Y su manera queda jugosita, nena. Y sí, nena, que las más bonitas somos ciegas. Y este es todo el video por hoy. De verdad espero que les oriente de algo, que les ayude de algo, lo que yo pasé, lo que esta flor marchita tuvo que pasar. Recuerden que ustedes mismos son los dueños de su salud mental, no permitan que nadie se meta a esa parte de ustedes. Y pues nada, ustedes son muy fuertes. Y gracias por ver hasta aquí.